Hola, ¿qué tal amigos, amigas de la 4TV? Estamos aquí en compañía del abogado Jonathan Cisco en el contexto salvadoreño de las próximas elecciones para el año 2024, y en este sentido nos acompaña Jonathan Cisco, quien es abogado desde hace más de 20 años en El Salvador y además es abogado de la Organización de Derechos Humanos Cristosal desde hace un par de años. Así que bienvenido, Jonathan, muy buenas tardes. Muchas gracias, es para mí un honor estar con ustedes. Saludos a quienes sintonizan este programa. Bienvenido y gracias. Mira, comenzaríamos preguntándote cuál es el contexto actual de cara a las elecciones próximas en El Salvador, políticamente y socialmente hablando, ya que se prevé una reelección del actual presidente Nayib Bukele. Bueno, las elecciones actualmente se van a dar, pero no van a ser elecciones libres, igualitarias, debido a que el sistema electoral se ha modificado por reformas electorales y también tanto la Sala de lo Constitucional como el Tribunal Supremo Electoral no están haciendo un papel como un árbitro imparcial, más bien están actuando para favorecer a uno de los contendientes, que en este caso es el proyecto político del presidente, el partido de la familia del presidente. Hay persecución política en contra de la oposición, en contra de líderes de izquierda que han tenido que dejar el país, precisamente por persecución política. Se ha utilizado el régimen de excepción, que es suspensión de derechos constitucionales en contra de toda la población, como una medida de control social. Si bien es cierto, se han implementado políticas públicas para mejorar la seguridad pública, pero estas medidas también implican un control social muy fuerte. También la criminalización de sectores marginalizados del país, la criminalización de la pobreza, la estigmatización de personas opositoras, pero también personas que tienen tatuajes. Y en la economía la situación va bastante mal. El alto costo de la vida, esa es una problemática que no ha sido tratada por este gobierno. Entonces vemos que se están dando políticas que en América Latina ya han sucedido. En Perú, por ejemplo, se designaron a magistrados de la Corte de Constitucionalidad en la década de los 90 por Fujimori para que él pudiera continuar con el ejercicio del poder de manera ilegítima. La reelección está prohibida por 6 artículos de la Constitución de El Salvador. Esto es algo histórico, pero el actual presidente es candidato porque él ya solicitó su inscripción como candidato. Incluso reformaron el Código Penal para que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral prácticamente inscriban por la fuerza al presidente, aunque 6 artículos de la Constitución lo prohíben, así como 2 artículos de las leyes, la ley de partidos políticos y el mismo Código Electoral de El Salvador prohíben tal circunstancia, pero el poder político, las instituciones cooptadas por el presidente, por su familia y por su proyecto político, prácticamente están haciendo todo para mantenerse y perpetuarse en el poder. Jonathan, en esencia, ¿cuál es la reforma a ese artículo en la Constitución o artículos para que el actual presidente Bukele tenga un segundo periodo de mandato como presidente? Sí, la Constitución, como comentaba, prohíbe la reelección en 6 disposiciones diferentes. De hecho, el artículo 248 dice que no se pueden reformar las cláusulas que están relacionadas con el principio de alternancia
o alternabilidad en el ejercicio del poder. Se conocen como cláusulas pétreas. Ni siquiera se puede reformar la Constitución para permitir la reelección. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho el presidente Bukele junto con la Asamblea Legislativa? Esto no lo puede hacer solo el presidente. Lo que hicieron fue destituir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia que fueron electos por la Asamblea Legislativa anterior para 9 años. Entonces, antes de terminar este periodo de ejercicio de los magistrados, los destituyó a todos y designó a abogados y abogadas muy cercanos al presidente. Uno de ellos fue asesor de la presidencia. Con estos funcionarios que en la teoría constitucional y en la teoría de derecho administrativo se conocen como funcionarios de facto, porque no fueron nombrados por medio del procedimiento establecido en la Constitución. Son ellos los que han utilizado la jurisdicción para dictar una resolución que no es una sentencia. Esto es bueno aclararlo, no es una sentencia de inconstitucionalidad, más bien es una sentencia donde se dictó una improcedencia en un procedimiento sancionatorio. Acá la Sala de lo Constitucional conoce 5 procesos diferentes. Uno de ellos es el proceso de pérdida de ciudadanía. El objeto del proceso, lo que la Sala de lo Constitucional va a declarar en ese proceso es si una persona ha incumplido o no la Constitución. Específicamente, en el artículo 75 de la Constitución se prohíbe que la ciudadanía firme actas o proclamas promoviendo la reelección, que se apoye cualquier medio directo para garantizar o para encaminado a tal fin, a la reelección inmediata. Entonces, como varios ciudadanos han estado desde bastante promoviendo la reelección, se iniciaron juicios de pérdida de ciudadanía ante la Sala de lo Constitucional. La sala anterior empezó los juicios. Esta sala, ya controlada políticamente por el presidente, dictó una improcedencia y dijo: aquí no se ha cumplido la ley, no se ha cumplido la Constitución, no ha habido una firma de acta o proclama promoviendo la reelección. Y allí aprovechó la Sala de lo Constitucional para decir: y el presidente puede reelegirse solo por esta única vez. Ahora bien, hay 3 sentencias de la Sala de lo Constitucional que están vigentes ahorita que prohíben expresamente la reelección y ya se han interpretado estos 6 artículos. La última de estas sentencias, estas sí son sentencias, es la sentencia de inconstitucionalidad 6/2020. Pero ¿cuál es el problema? Aquí no se ha cambiado la Constitución. La Sala de lo Constitucional, ilegítima, con funcionarios de facto, dijo en un obiter dictum, es decir, no es el fallo, es parte de los considerandos de la sentencia que no tienen fuerza obligatoria, fuerza vinculatoria, decimos los abogados. No se le puede dar una orden al Tribunal Supremo Electoral para que inscriba al presidente, y esto precisamente es lo que hizo la Sala de lo Constitucional actual, pero cooptada. Han transgredido 6 artículos de la Constitución que ya claramente han establecido que la reelección inmediata es prohibida. También han evadido hacer referencia al informe, a la exposición de motivos de la Constitución. Este documento se llama como Informe Único. Allí el Poder Constituyente realizó una interpretación auténtica y dijo que el presidente no puede ser candidato al mismo tiempo, porque hay una causal de inhabilidad o incompatibilidad para presentarse como candidato. Y en ese momento, dijo el constituyente, el Tribunal Supremo Electoral está obligado a descalificar a las personas sobre las que pese una de estas circunstancias. Hacía referencia en ese informe único al artículo 152, que pone prohibiciones.
el presidente no puede ser al mismo tiempo candidato, hay una incompatibilidad. Actualmente el presidente es candidato al mismo tiempo y se está valiendo de todo el estado del poder político que tiene, de la influencia política que él tiene, para que las próximas elecciones ya no sean igualitarias, ya no van a ser elecciones libres, porque se van a dar fuera de los límites establecidos por el pueblo en la Constitución. Este tema en México es bastante histórico. Allá llega un momento en donde hay un lema muy famoso que hace mención sobre la reelección en tiempos todavía donde el pueblo de México estaba prácticamente sentando las bases. Un lema famoso que incluso está en el castillo de Chapultepec sobre eso, hay una pintura incluso sobre eso. Aquí el presidente tiene mucho apoyo popular, pero está actuando fuera del marco legal, fuera de la Constitución, y eso es lo prohibido. Históricamente, el último presidente que se reeligió utilizó una treta, una trampa similar, porque renunció, presentó un permiso a la Asamblea Legislativa 6 meses antes de que finalizara su mandato para reelegirse. Entonces, eso es uno de los casos que precisamente ya está prohibido en la Constitución. Dice el artículo 152, ordinal primero, que cualquier persona que ya ejerció la presidencia en propiedad por 6 meses o más, consecutivos o no, ya no puede postularse como candidato. Y en esa situación está el presidente de la República, el presidente actual. Jonathan, ¿cuál sería el costo político en términos democráticos si se consuma la reelección de Nayib Bukele? Si se consuma la reelección, veamos, brevemente me voy a referir a estos artículos. El 75 prohíbe que incluso se firmen actas o proclamas. El artículo 88 regula el derecho a la insurrección. Cuando los demás mecanismos fallan, el pueblo tiene la insurrección. Esto sucedió en 1944 con la huelga de brazos caídos, por ejemplo. El 131 ordinal 16 dice que la Asamblea Legislativa tiene que desconocer obligatoriamente al presidente que se reeligió o que permaneció en el cargo o que por cualquier mecanismo se mantiene en el poder. El artículo 151 dice que el presidente no se puede reelegir, no se puede presentar ni siquiera como candidato para la reelección. El 154 dice que el periodo para ejercer la presidencia es de 5 años, ni un día más. Así lo dice en esta frase, ni un día más. Luego, el artículo 248 prohíbe que se reformen estos artículos que regulan la reelección. Esas son algunas disposiciones que de memoria me las puedo porque ya hemos estado analizando esto. ¿Cuál es el problema si él se reelige? La Asamblea Legislativa debería desconocerlo por mayoría simple. ¿Cuál es el problema? Que es muy difícil que eso suceda. La Asamblea Legislativa posiblemente va a estar controlada por el partido del presidente porque se realizaron reformas electorales modificando elementos del sistema electoral. Los escaños, que antes eran 84, en la próxima elección van a ser 60. Con esto también se modificó la fórmula electoral, se adoptó el sistema D'Hondt. Antes teníamos el cociente Hare, que es el más proporcional. Esto va a significar que por cada escaño el umbral de votos sube. Eso significa que la oposición va a tener muchos votos desperdiciados y el partido mayoritario va a tener sobre representación. Con la misma votación van a tener el control de la Asamblea Legislativa. Si la votación se mantiene, el partido político del presidente va a tener cerca de 55 escaños de 60. Actualmente tiene cerca de 46.
Entonces, con algunas alianzas, llega a 67, tienen supermayoría legislativa. También se redujeron los municipios, las alcaldías municipales. Antes eran 262 y ahora son 44. Pero ¿qué es lo que ha realizado la Asamblea Legislativa? En donde tiene mayor apoyo el partido de gobierno, allí se han reunido distintos municipios, de manera tal que la reunión de municipios prácticamente se eliminan 262, se crean 44 municipios nuevos. Pero esto en la práctica es unir el territorio de diferentes municipios. Se ha hecho para garantizar que la mayoría de las alcaldías queden en manos del partido de gobierno. Entonces, esto implica que en la campaña no van a tener la misma posibilidad de hacer campaña la oposición política, pero la finalidad es el control absoluto del poder, el control total, que la oposición política, líderes de izquierda, no tengan representación. Y esto también tiene mucho que ver con el territorio. Si los fondos del Estado se están utilizando para programas sociales, pero los candidatos del partido de gobierno llegan a dar eso, entonces allí que hay un problema, que no hay igualdad. Otro tema que se ha mencionado, lo han denunciado miembros de diferentes partidos políticos y también un magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Hace 2 días denunció esto públicamente. El gobierno, el Ministerio de Hacienda, no le ha pagado la deuda política, que es un derecho de todos los partidos de oposición. Esto tiene como objetivo golpear, pero también reducir a su mínima expresión a la oposición, especialmente a la oposición crítica y la oposición de izquierda. Ese es el objetivo. Entonces, uno de estos mecanismos es que la Asamblea Legislativa desconozca obligatoriamente al presidente. Si esto no se da, tiene el pueblo el derecho a la insurrección. Es lo que El Salvador ya ha vivido en muchas ocasiones. El Salvador tiene 15 constituciones, 16 si contamos la de 1812 que fue vigente acá, la constitución de la CREPA. ¿Por qué razón tenemos 15 constituciones? Porque en muchas ocasiones el presidente de turno llamaba a una asamblea constituyente, hacía una nueva constitución y ya no le contaba el periodo, se podía reelegir. Maximiliano Hernández Martínez precisamente utilizó esta medida, llamó a una asamblea constituyente y esta asamblea lo designó como presidente. Luego reformó la constitución porque decía no se podrá la reelección, y él hace una reforma en donde decía se podrá por esta única vez, decía. Entonces, estos han sido los mecanismos de reforma constitucional. El régimen de excepción también ha sido una medida para perpetuarse en el poder, y por eso está prohibido incluso la reforma constitucional. El Salvador vivió décadas de dictadura cívico-militar debido a esto precisamente, a fraudes electorales, a la inexistencia de espacios políticos. Ahorita eso sería un costo a la democracia, un costo para el pueblo. El cierre de espacios cívicos, el cierre de espacios políticos, pero también la persecución a líderes críticos que tengan un pensamiento de izquierda, un pensamiento democrático. Aquí hay políticas para generar un discurso único, a diferencia de lo que sucede en otros países, por ejemplo México, donde el presidente realiza cada cierto tiempo conferencias de prensa. Aquí en El Salvador no se da eso, el presidente no le da la cara a los medios, únicamente tiene un mecanismo de propaganda financiada con fondos públicos, pero no tiene ese valor de hablarle directamente al pueblo y de tener esa posibilidad de que periodistas realicen preguntas de manera libre sobre cómo va la nación, las políticas públicas, las reformas legales, la nueva institucionalidad. Se están dando muchos cambios institucionales, muchos de ellos positivos, otros no. Hay mayor discrecionalidad en el uso de fondos públicos, entonces hay muchas
políticas que son positivas, pero otras que tienen algunos problemas. El alto costo de la vida, la dificultad que tiene El Salvador con su deuda externa, hay muchísima deuda aprobada y año con año estamos aumentando la cuota que se tiene que pagar solo para deuda. Entonces hay problemas de gestión gubernamental que ahorita no se están dando ni siquiera de conocimiento público. Hay una política de censura, la pauta gubernamental se está utilizando para eso. Los medios ya han llegado a tener autocensura para no sufrir algunos embates desde el Poder Ejecutivo. Algunos empleados de órganos de gobierno incluso no se les pagó a tiempo en algunos meses porque no estaban controlados por el presidente. Esto sucedió en la Asamblea Legislativa cuando era una asamblea crítica, cuando había oposición, cuando había debate en la Asamblea. En la Corte Suprema de Justicia también pasó que a los jueces pasaron 1 o 2 meses sin pagarle salario en algunos casos. Entonces hay muchos temas de interés nacional que los medios de comunicación no los plantean en sus agendas, porque también desde presidencia hay unas medidas de acoso a universidades, por ejemplo, se les ha incluso llegado a amenazar, no les van a dar nuevamente la acreditación si mantienen una posición crítica. Hay algunas entrevistas muy críticas que han sido cerradas por acoso desde presidencia. Los mismos magistrados de la Sala de lo Constitucional anterior, esto lo han hecho público. Hay noticias sobre eso. Los llamaron desde presidencia amenazándolos para que renunciaran. Entonces, hay algunas medidas positivas, pero también hay mucho acoso y el cierre de espacios cívicos. A la fecha, el 45% del periodo presidencial lo hemos vivido bajo régimen de excepción, con suspensión a derechos constitucionales. Ahora pueden detener a una persona y no le dan su derecho a comunicarse con un abogado. Incluso una persona que fue comisionado presidencial actualmente está investigado en un proceso penal luego de que él denunció posibles actos de corrupción, presuntos actos de corrupción. Y el problema es que esta persona ahorita está en el hospital, no puede comunicarse ni con su mamá ni con su abogado, le han puesto abogado de oficio. Entonces, el derecho a contar con defensa técnica se está viendo vulnerado porque actualmente está suspendido ese derecho. Es uno de los derechos que está suspendido. Las personas las detienen, no les informan cuáles son los cargos, no les permiten que cuenten con un abogado. Entonces, se está utilizando el poder del Estado para hacer todo, actuar sin escrúpulos, para perpetuarse en el poder. Y en esto tienen mucha responsabilidad las élites económicas que en el pasado han venido gobernando desde hace décadas. Están depredando el medio ambiente. Hay manglares en el oriente del país que los están depredando para hacer hoteles. Hay desplazamiento de personas a quienes les están quitando sus propiedades, las están expropiando, pero no le pagan lo que tendrían que pagar. Y en otros casos no le están pagando completo. Muchas personas que no tienen su escritura de la propiedad donde sus abuelos nacieron, tienen 90 años viviendo ahí, han sido desplazados. Entonces también hay violaciones a los derechos de las personas en condición de vulnerabilidad. Hay mucha persecución política. Jonathan, finalmente, de cara a las próximas elecciones, ¿se prevé en El Salvador una crisis político-social respecto de lo que has mencionado? Si pudiera ser breve, Jonathan. Actualmente el presidente es una persona muy popular y tiene bastante apoyo. No considero yo que haya una crisis, más bien la falta de capacidad del Tribunal Supremo Electoral, las reformas electorales y estos cambios que se han introducido. Hay voto en el exterior, pero no hay un padrón. Entonces hay muchas reformas que se están dando y
muy poca transparencia. Yo creo que no puede haber una crisis política o una crisis social, porque el pueblo le está dando mucho apoyo, eso es algo genuino, le están dando mucho apoyo al presidente. Creo que los problemas y las posibles crisis sociales se van a ir dando, pero a medida en que el gobierno no logre satisfacer las demandas populares. Y también creo que debería generarse una nueva oposición, porque la oposición ahorita está desacreditada, lamentablemente. Hay muchos actos que se les imputan, que se les han investigado, pero el tema es lo siguiente: ya hay una creencia general de que los partidos que anteriormente gobernaron hicieron un mal trabajo, que hubo corrupción. Esta es una lógica que también se ha forzado desde presidencia, porque si hay algún tipo de acción personal de uno o dos personas, eso no es culpa de un partido completo, pero esa es la idea que se ha implantado. Entonces, ¿podrían haber algunas consecuencias? Esto es sumamente importante. El derecho a la insurrección en la década de 1930 al 44 se ejerció hasta 1944. Entonces, el pueblo prácticamente le está dando una pauta de espera al gobierno. Y si el gobierno continúa con estas acciones, allí podría surgir una crisis social, una crisis política, pero hasta que el pueblo se organice para eso. Actualmente el presidente está gobernando con el consenso de élites económicas, incluso con la venia de personas del cuerpo diplomático, que han modificado su discurso para con la situación de El Salvador. El cuerpo diplomático sabe que la Constitución prohíbe la reelección, pero están actuando en convivencia, silenciosamente, pero en convivencia. Un gobierno democrático, ¿qué haría? No reconocer un gobierno producto de un golpe de Estado, como lo que sucedió en Honduras. En Honduras le dieron golpe de Estado a Manuel Zelaya, luego viene un gobernante y se reeligió, Juan Orlando Hernández. Algo así está sucediendo acá. Entonces, las consecuencias de esto van a llegar, pero no van a llegar de manera inmediata. A cierto, el pueblo de El Salvador le da pauta de espera para que se generen las condiciones. Pero el derecho a la insurrección está en la Constitución. El llamado está en la Constitución. Te agradezco mucho, Jonathan Cisco, abogado en El Salvador, y nosotros continuamos con la agenda política en La 4 TV. Gracias, Jonathan. Muchas gracias a ustedes. Saludos.